Caín, el primer exiliado. Un relato intenso de celos, culpa y redención olvidada. Desde el inicio de los tiempos, cuando el Edén fue cerrado y el hombre conoció la dureza de la tierra, Adán y Eva criaron a sus hijos bajo el peso de la culpa y la promesa de redención. Entre ellos estaban Caín, el mayor, y Abel, el más joven. Ambos crecieron en un mundo hostil, lejos del paraíso, donde cada gota de sudor era el precio de la desobediencia. Caín cultivaba la tierra. Día tras día, arado en mano, enfrentaba el suelo que Dios mismo había maldecido. Abel, por su parte, pastoreaba ovejas. Sus jornadas eran tranquilas, acompañadas por el sonido de los corderos y el viento entre los pastos. Aunque hermanos, eran tan distintos como el sol y la luna. Un día, ambos decidieron presentar ofrendas al Señor. Caín llevó los frutos de su trabajo, granos, frutas, vegetales. Abel, en cambio, presentó lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito, sin mancha. Las ofrendas fueron colocadas ante el altar, y desde los cielos, Dios observó. Y entonces ocurrió lo inesperado. Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. No hubo palabras al principio. Solo un silencio que pesaba como una piedra sobre el pecho de Caín. ¿Por qué? ¿Acaso su esfuerzo no valía? ¿No era su sudor también sagrado? La ira brotó como una tormenta en su corazón. En sus ojos, el fuego del rechazo se mezclaba con la humillación. Dios habló a Caín, no con castigo, sino con advertencia. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo bueno, serás aceptado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Te desea, pero tú debes dominarlo. Pero Caín no escuchó. O si lo hizo, ya era demasiado tarde. La semilla de la envidia había germinado, regada por el orgullo herido. Una mañana, Caín se acercó a su hermano. Salgamos al campo. Y Abel, inocente, aceptó sin sospecha. El campo era amplio, cubierto de un manto de hierba verde y rocas dispersas. El sol brillaba alto, y el silencio parecía eterno. Entonces, sin aviso, Caín tomó una piedra. Su respiración se aceleró. Su brazo tembló. Pero no dudó. Un golpe. Luego otro. La sangre del justo clamó desde la tierra. Y el eco de su grito subió al cielo. Caín se quedó de pie, inmóvil, mirando el cuerpo sin vida de su hermano. La piedra que había usado estaba manchada de rojo. Sus manos temblaban, su pecho subía y bajaba con violencia. No había gritos. No había lágrimas. Solo un silencio perturbador. Un silencio que, aunque nadie más lo escuchara, le gritaba por dentro. La tierra absorbía la sangre lentamente, como si intentara esconder el crimen. Pero Dios ya lo sabía. Nada se oculta ante él. Y pronto, la voz del Altísimo irrumpió en la conciencia de Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, aún agitado, respondió con frialdad. No lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Las palabras salieron como cuchillas, secas, arrogantes. Pero Dios no se dejó engañar. Su voz resonó como un trueno en el alma de Caín. ¿Qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso, maldita será la tierra por tu causa. Cuando la cultives, no te dará fruto. Vagabundo y errante serás en el mundo. Fue entonces cuando Caín comprendió la magnitud de su acto. No solo había asesinado a su hermano, había abierto una herida en la creación. Una herida que lo marcaría para siempre. Mi castigo es demasiado grande para soportarlo, lloró Caín. Hoy me expulsas de la tierra, y me esconderé de tu presencia. Seré un fugitivo, y cualquiera que me encuentre querrá matarme. Pero Dios, incluso ante el asesino, mostró misericordia. No será así. Si alguien te mata, será castigado 7 veces. Pondré una marca sobre ti para que nadie te mate. Así Caín fue marcado por Dios. No como señal de condena eterna, sino como testimonio de una justicia que no se deja vencer por la venganza. Era un exiliado, pero no olvidado. Un criminal, pero aún bajo la mirada del Creador. Abandonó el lugar donde vivía con sus padres. Caminó por tierras desconocidas, llevando a cuestas el peso de la culpa. Cada paso era una memoria del grito de su hermano. Cada noche, un juicio en sus sueños. Cada mañana, un recordatorio de lo que había perdido. Caín llegó a la tierra de Nod,
al oriente del Edén. Allí construyó una ciudad. La llamó Enoc, como su hijo. Intentó rehacer su vida, ocultarse entre muros, entre hombres, entre generaciones. Pero la sangre tiene memoria, y la tierra no olvida. Sus descendientes crecerían, poblarían la tierra, desarrollarían oficios, herramientas, música, pero la historia de su padre viviría entre susurros y sombras. La marca no estaba solo en la piel de Caín, sino en su legado. Pasaron los años, y la ciudad de Enoc se llenó de vida. Hijos, nietos y bisnietos de Caín se esparcieron por la tierra. Jabal fue el padre de los que vivían en tiendas y criaban ganado. Jubal inventó instrumentos como la lira y la flauta. Tubal-Caín trabajó los metales, forjando herramientas y armas. El linaje de Caín trajo cultura, industria y civilización. Pero también arrastró consigo una sombra imposible de borrar, la violencia. La historia de Caín no fue contada como advertencia, sino como justificación. Sus descendientes no huyeron del pecado, lo perfeccionaron. Uno de ellos, Lamec, se jactó ante sus esposas diciendo: «Maté a un hombre por herirme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7». Ya no temían a Dios. No buscaban redención. La marca de Caín, pensada como protección, se había convertido en un símbolo de impunidad para algunos. El corazón de los hombres se endurecía, generación tras generación. La semilla de Caín se esparcía no solo en la carne, sino en la actitud del mundo. Pero lejos de Enoc, Adán y Eva lloraban. No solo por Abel, sino por Caín, su hijo perdido, marcado, errante. El Edén quedaba cada vez más atrás, no solo en distancia, sino en memoria. La tierra se poblaba, sí, pero también se contaminaba. El dolor de los padres fundadores era un eco constante, que hemos traído al mundo. Y Dios, que veía los corazones, percibía cómo la violencia llenaba la tierra. Desde lo más profundo de la humanidad, el espíritu de Caín se replicaba. En la avaricia, en el orgullo, en la sed de poder. Cada acto de injusticia, cada grito silenciado, cada traición entre hermanos, era un nuevo eco de aquel primer crimen. Pero Caín, ya envejecido, vivía sus últimos días en soledad, rodeado de hijos que lo admiraban, pero que no comprendían su quebranto. Para ellos, él era un pionero, un constructor, el padre de una ciudad. Pero para Caín, él era un hombre roto, un alma herida, un fugitivo del rostro de Dios. Cada noche, soñaba con Abel. No como un fantasma, sino como un niño sonriente. A veces lo veía pastando ovejas. A veces, caminando junto a él. Y en esos sueños, Abel no lo acusaba. Solo lo miraba. Y ese silencio, más que cualquier reproche, lo desgarraba. Una noche, mirando el cielo estrellado, Caín cayó de rodillas. No suplicó por perdón, porque no creía merecerlo. Pero sí murmuró: «Oh Dios, si aún me miras, no me olvides». Y aunque no hubo trueno, ni voz celestial, el viento sopló con suavidad entre los árboles de Nod. Como una caricia, como un lamento divino. O tal vez, como una respuesta. Caín murió como había vivido, lejos del Edén, lejos de sus padres, lejos de Abel. Pero su historia no terminó con su último aliento. Su legado, aunque manchado por la sangre, no fue olvidado. Porque incluso en el horror más profundo, hay lecciones que sobreviven. Dios no borró la memoria de Caín. La conservó. No como un simple registro de pecado, sino como advertencia viva del precio de la envidia, del poder de la elección, y del peso de nuestras decisiones. Con el tiempo, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. En él encontraron consuelo. Y de su descendencia nacería Enos, el primero en invocar públicamente el nombre de Dios. Fue el inicio de una nueva línea, distinta a la de Caín. Una línea que buscaba volver al Creador. Que, aún en un mundo caído, aspiraba a la comunión perdida. Mientras los hijos de Caín edificaban ciudades, los hijos de Set edificaban altares. Mientras unos se exaltaban a sí mismos, los otros empezaban a clamar por algo más grande, más puro, más eterno. La humanidad se dividía en dos caminos, el del egoísmo y el de la fe. Y así, la historia de Caín no quedó como simple tragedia, sino como espejo. Porque cada generación tendría que elegir, repetir su error o buscar redención. Miles de años después, otro hermano inocente sería asesinado.
no por envidia de un hombre, sino por el pecado del mundo. Y su sangre también clamaría desde la tierra. Pero a diferencia de Abel, esa sangre no gritaba condena, sino perdón. Jesús, el Hijo de Dios, sería crucificado por manos humanas. Y al hacerlo, sanaría la herida ancestral que Caín había abierto. El libro de Hebreos lo diría así: la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Porque mientras la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Cristo ofrecía gracia. Mientras Caín fue marcado para no ser asesinado, Jesús fue asesinado para marcar a la humanidad con una oportunidad nueva. Y ese es el mensaje que perdura. No somos condenados a repetir el ciclo de Caín. Podemos elegir. Podemos volver. Podemos pedir perdón y ser restaurados. La historia de Caín es dura, triste, desgarradora, pero necesaria. Porque nos muestra que incluso en el peor de los pecados, la mirada de Dios no se aparta. Que la justicia divina nunca se separa de la misericordia. Que el exilio no es el final si hay arrepentimiento. Tú y yo hemos sentido el peso del error. Tal vez no como Caín, pero sí en nuestras propias maneras. Tal vez hemos herido, tal vez hemos sido heridos. Pero la voz de Dios sigue llamando, no para condenar, sino para transformar. Que la historia del primer exiliado no sea una piedra más en el camino, sino una señal que nos guíe de vuelta al corazón del Padre.